de Cristo Jesús dentro de un contexto muy pero muy peculiar. Así que vamos a estudiar. La pregunta de esta ocasión es: ¿qué es lo que más le va a importar a los niños, jóvenes y adultos antes de que Cristo Jesús regrese por segunda vez? ¿Cómo va a estar viviendo el mundo antes de que Cristo Jesús regrese por segunda vez? What is going to be more important for kids, youth, and adults before Jesus Christ return? How is the world going to be living before Jesus Christ return? How is that going to happen? What's going to be happening at that moment before Jesus Christ return? ¿Qué es lo que va a estar sucediendo antes de que el Señor regrese por segunda vez? Y me gustaría llevarlos al libro de Lucas. Vamos al Evangelio según San Lucas y vamos al capítulo 17. Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Si usted tiene su Biblia sólida, sáquela. Si tiene su Biblia electrónica, sáquela también. Recuerde solamente el compromiso que hicimos al inicio. Si usted va a enviar algún mensaje por los medios sociales, que sea de lo que estamos estudiando en este momento, para que usted así pueda compartir con otros. Pero si la tentación lo vence y va a preguntar cómo va el partido, cómo va la novela, vamos a salir o cualquier otra cosa, pues mejor apáguelo o colóquelo en modo de avión. ¿Está bien? Muy bien. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 26 en adelante. ¿Lo tiene? ¿Amén? Muy bien. ¿Hay alguien que le hace falta una Biblia? Anybody that needs a Bible? Raise your hand. If you need a Bible, raise your hands. ¿Necesitan una Biblia? Ok, muy bien. Todos tenemos una Biblia. Vamos a leer varios versículos en esta noche. Así que prestémosle atención allí a todos esos versículos para que podamos corroborar lo que estamos estudiando. Capítulo 17 de Lucas, y dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué hacían? Comían, bebían, ¿qué más? Se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó. ¿A cuántos dice el versículo? A todos. Y luego dice el versículo 28: asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó. ¿A cuántos? A todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifiesta. ¿Escucharon muy bien? El libro de Lucas capítulo 17 me está hablando acerca de la segunda venida de Cristo Jesús y me marca las pautas para el tema, este segundo tema, y me dice: antes de que Cristo Jesús regrese por segunda vez, aquí en esta tierra el ser humano va a estar viviendo de la misma manera como estuvo viviendo en los tiempos de Lot y en los tiempos de Noé. Comían, bebían, plantaban, edificaban, se daban en casamiento, hacían cualesquiera otra cosa en lo que ellos interesaban, que interesase precisamente en tener una buena relación con Dios y estar listos para la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora les hago una pregunta: ¿creen ustedes que el mundo hoy en día está viviendo de la misma manera como se vivía en los tiempos de Lot y en los tiempos de Noé? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Así que eso es más que suficiente para decir, bueno, ya deberíamos terminar, porque sabemos que muchos de nosotros estamos viviendo de la misma manera como en los tiempos de Lot y en los tiempos de Noé. Estamos haciendo lo que a nosotros nos plazca. Estamos más interesados en nuestro beneficio familiar y personal que en el beneficio del ser humano, del compañero, del prójimo y sobre todo el beneficio del reino de los cielos. Esa es la triste realidad de hoy en día. Y la palabra del Señor me dice que así como en los tiempos de Lot y de Noé, llegó entonces el diluvio, cayó azufre y destruyó ¿a cuántos? ¿Cuántos? A todos. ¿Solamente se salvaron cuántos? 8. Un par de ellos nada más. Siempre quedará un remanente. La pregunta es: ¿seremos nosotros parte de ese remanente? ¿Haremos nosotros parte de esos que quedarán? ¿O seremos nosotros parte de aquellos que serán arrastrados por el diluvio o serán achicharrados por el fuego y azufre? ¿Cuál de ellos prefieres? Bueno, ya nos va a tocar fuego y azufre porque la promesa es que no volvían a destruir la tierra con agua, ¿cierto? Así que ¿cuántos están listos para achicharrarse con fuego y azufre? ¿Ya estamos listos? Amén, ¿estamos listos ya para achicharrarnos con fuego y azufre? ¿Alguien dijo yo? ¿Cierto que no? Pero para poder entender un poco más acerca de lo que estaba sucediendo en los tiempos de Lot y en los tiempos de Noé, necesitamos ir precisamente donde se suscitan los hechos. Así que vamos al meollo del asunto, vamos al libro de los Génesis. En el libro de los Génesis encontramos precisamente estas historias, pero vamos a enfocarnos en una sola de ellas en esta noche.
y nos damos cuenta en el libro de Génesis, capítulo número 13. Encontramos en el capítulo número 13 de Génesis, encontramos la historia del tío y el sobrino más famoso de la palabra del Señor. El tío se llamaba ¿cómo? Abraham, y el sobrino Lot. Y dice que cuando el tío se lleva al sobrino a vivir a su casa, estaban sucediendo algunas cosas bien interesantes, porque el sobrino también tenía propiedades, tenía sirvientes, era pudiente, tenía dinero, y comenzaron los sirvientes del sobrino a pelear con los sirvientes del tío. Así que el tío llama a su sobrino y le dice: mira, sobrino, creo que vamos a tener que hacer algo para remediar este detalle. Porque los sirvientes se están peleando, mira, se están robando los chiles. Yo había plantado un par de chilaquiles, dejé en la nevera un par de chilaquiles, unas tortillas, un huevo, y tus sirvientes se los están robando. Y comenzaron ellos a pelear, lo mismo que sucede hoy en día, ¿cierto? Cuando vivimos con otros familiares, ¿cierto? Venimos de nuestro país y vivimos 2, 3, 4, 5 familiares en la misma casa y comienzan los problemas. ¿Les ha pasado? ¿Alguien dijo amén? No digan amén. Eso es la regla de la casa. Pero comienzan los problemas, ¿cierto? Entre los familiares, porque el uno se llevó las tortillas del otro, esas eran mis tortillas del lonche, ¿cierto? Al uno le gusta la cortina del baño cerrado, al otro no le importa si queda abierta, al otro la taza del baño le gusta cerrar abajo, y al otro pues tampoco le incomoda, y así sucesivamente. Al uno quiere pues el aire bien frío y el otro lo quiere bien caliente, y comienzan los problemas. Y pareciera que hoy en día también los problemas que se suscitan en nuestras familias, la mejor solución era o es la solución que el tío le estaba dando al sobrino. ¿Qué le dijo el tío al sobrino? ¿Le dijo qué cosa? Hay que apartarse. Necesitamos separarnos. Y vemos el versículo como dice, versículo número 10 dice, cuando el tío le dice: ok, sobrino, escoge para dónde te quieres ir. Versículo número 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. ¿Escucharon bien? El sobrino Lot escoge la mejor tierra, que inclusive, dice el versículo, es comparada con ¿qué cosa? La tierra de Jehová. Con el huerto del Edén. Así de hermosa era la tierra que el sobrino estaba escogiendo, dice el versículo número 10. Pero había algo que el sobrino no se había temido, él no había planificado en eso, no lo tomó en cuenta. Versículo número 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Cerca de la tierra que el sobrino había escogido, habían dos ciudades muy, pero muy importantes: Sodoma y Gomorra. Y el versículo número 13 me dice que los hombres que vivían allí en esa tierra, en esa ciudad, eran hombres malos. Escuchen bien esto. Y pecadores. No solamente malos, sino también ¿qué cosa? Pecadores contra Jehová. Y luego dice en gran manera, lo que quiere decir en grado superlativo. Así que lo que usted quiera hablar acerca de maldad y pecaminosidad, lo había allí en esa ciudad de Sodoma y de Gomorra. Qué interesante. Para que podamos entender un poco más qué era lo que estaba sucediendo en esas ciudades, necesitamos ir un poco más adelante. Vamos a ir entonces al capítulo 19. En el capítulo 19, cuando llegan entonces los mensajeros del trono de la gracia, van y visitan primero al tío y luego van y visitan entonces al sobrino. Cuando llegan a la casa de Lot, del capítulo 19 de Génesis, dice entonces que algo o algunas cosas comienzan entonces a suceder. Versículo número 5. Mientras están los ángeles hablando con Lot, sucede capítulo 19, versículo número 5, y dice: y llamaron a Lot y le dijeron, ¿qué le dijeron a Lot? ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? ¿Y qué dice entonces el versículo? Sácalos, ¿para qué cosa? Para que los conozcamos. ¿Escucharon bien eso? ¿Cuál es tu nombre? Andrés, un gusto conocerte. Chócalo. ¿Ese tipo de conocer? No, es más, hay versiones de la Biblia que específicamente dice: sácalos para que tengamos relaciones sexuales con ellos. Pastor, are you kidding me? Yeah. Hombres, sexo masculino, pidiendo tener relaciones con los hombres, sexo masculino. ¿Cómo le llamamos eso hoy en día? Gays. Homosexualismo. Are you kidding me? Is it in the Bible?
Yes, it's in the Bible, and that's not the only place in the Bible that you can read about it. Y no es el único lugar en la Biblia donde puedes leer acerca de la homosexualidad, el lesbianismo, gays, people. It's in the Bible. So, lo primero que necesitamos nosotros de notar que estaba sucediendo allí en la tierra de Sodoma y de Gomorra es algo que esta noche lo vamos a titular como inmoralidad sexual. Les hago una pregunta. ¿Vivimos en un mundo inmoral sexualmente, sí o no? Sí. Bien inmoral. ¿Y se acuerdan lo que decía Lucas? Lucas decía, así mismo como en los tiempos de Lot y de Noé, así va a ser la segunda venida de Cristo Jesús, el tiempo previo a la segunda venida de Cristo Jesús. Así va a estar viviendo el mundo. Y cuando hablo del mundo, hablo de gente de la iglesia y de fuera de la iglesia. Porque en algunas ocasiones ni siquiera hay diferencia. Inmoralidad sexual. Lo que quiere decir, escúchame eso, hablando acerca de inmoralidad sexual, estamos viviendo en un mundo inmoral sexualmente, ¿sí o no? ¿Qué creen ustedes? Sí. Lo que quiere decir que Cristo Jesús ya viene. Y alguien puede decir, bueno, pero la inmoralidad siempre ha habido. Sí, pero ¿se acuerdan lo que decía el versículo? Eran grandes pecadores, malos pecadores en gran manera, en grado superlativo. Lo que quiere decir que la maldad se había aumentado, igual como hoy la maldad también se ha aumentado. ¿Cierto o no cierto? Cuando hablamos acerca de inmoralidad sexual hay muchas cosas que podemos mencionar. Lo primero que necesitamos de notar es precisamente, hablando acerca de inmoralidad sexual, es acerca de la inmoralidad en los comerciales. Qué interesante es ver la televisión, ¿cierto? Y ver un comercial que no tenga contenido sexual. Qué difícil es ver un buen comercial donde las muchachas no tengan un escote demasiado pronunciado, una falda demasiado corta. No, ¿cierto? Qué difícil es. O que no estén todas de una manera bien coqueta para poder atraer la vista. ¿Cierto o no cierto? Y por supuesto, bueno, anteriormente, años atrás, solamente eran las muchachas las que aparecían en los comerciales, pero hoy en día no. También están los caballeros, ¿cierto? Y esos caballeros que traen aquí como un rayadero eso de lavar ropa, ¿cierto? Y luego voltean las esposas a mirar a sus esposos. Claro, se dan un buen taco de ojo mirando esos comerciales. ¿Saben de lo que le estamos hablando, no? Inmoralidad sexual en los comerciales. Qué difícil es mirar a la televisión y poder ver un buen comercial. ¿Sucede hoy en día, sí o no? Claro que sí. Sucede en los comerciales. ¿Qué tal acerca de la inmoralidad también con los animales y los niños? Hoy en día es una de las peores aberraciones que tenemos sobre la faz de la tierra. Inclusive, los mismos cantantes y artistas que nuestros hijos veneran, tienen sus afiches en la casa, los siguen por el internet y por los medios sociales. Muchos de ellos también hacen este tipo de aberraciones con niños y con animales también. Esto está sucediendo hoy en día. No solamente acerca con animales y niños, ¿qué tal acerca del contenido de las revistas y los libros? Qué difícil es tomar una buena revista y leer una revista que no tenga contenido sexual. Los libros, inclusive que nuestros propios hijos leen, no tienen fotos, pero tienen contenidos también sexuales a través de la lectura. ¿Cierto o no cierto? Años atrás, era muy difícil llegar a una gasolinería y coger una revista. ¿Se acuerdan de ese tipo de revistas que estaban detrás del mostrador? Tenían inclusive, estaban tapadas o tenían llave y algunas hasta tenían un plástico encima. No, hoy están por todas partes. Revistas y libros con contenido también inmoral. Tenemos que hablar acerca también, dentro de la inmoralidad sexual, la inmoralidad a través del teléfono. Hoy en día es muy fácil tomar y marcar un número 800 y tener también inmoralidad sexual o sexo a través del teléfono. Niños, jóvenes y adultos están incurriendo también en este sentido. Qué difícil es. Y algunos de nosotros inclusive no necesitamos marcar un número de teléfono, un número 800, sino con las conversaciones que estamos teniendo con nuestras amistades también, con nuestros coworkers. A veces esas conversaciones no son las mejores. ¿Cierto o no cierto? No solamente hablando, sino también testeando lo que hoy famosamente se le llama alcesting. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Tuviésemos que hablar también acerca de la inmoralidad entre los familiares.
Hoy en día es muy fácil ver los tíos con los sobrinos, los abuelos con los nietos, padres con sus propios hijos y así sucesivamente dentro del mismo círculo familiar. Y está la orden del día. Cada vez que abremos la noticia sucede o escuchamos la noticia de algún caso que tiene que ver con inmoralidad sexual también a través de círculos familiares. No solamente en la familia, tuviésemos que hablar acerca de la homosexualidad, que ya bien que lo hemos conocido, lo hemos hablado también en otras ocasiones. ¡Qué difícil es! Hoy en día, mis amigos y mis hermanos, la homosexualidad está a la orden del día. Pero hay una cosa que sí es bien cierta. ¿Ama Dios a los homosexuales, sí o no? Claro que sí. ¿Ama Dios al homosexual? ¿Ama Dios la práctica homosexual, sí o no? Por supuesto que no. De la misma manera deberíamos nosotros amarlos a ellos sin tener que consentir en su práctica inmoral. ¿Escucharon lo que les acabo de decir? Así que tengamos también cuidado en ese sentido de alejarnos muchísimo acerca del tema. Tuviésemos que hablar acerca de la inmoralidad a través del Internet. Años atrás, los que tenían una computadora en su casa eran aquellos que quizás tenían el problema de caer en la tentación de entrar en páginas de Internet que no deberían entrar. Hoy tenemos la computadora en la mano a través del teléfono, a través de la tableta, a través de una computadora, un laptop, cualquier artefacto electrónico, tenemos Internet. Y qué fácil es hoy decir, ups, right? Ups, o la cliqué mal, o es que no quería abrir eso. ¿No lo han escuchado en otras ocasiones? Mis amigos y mis hermanos, hoy en día la inmoralidad sexual a través del Internet está también a la orden del día. Tuviésemos que hablar acerca de la fornicación y tuviésemos que hablar acerca del adulterio. Algunos, lastimosamente, quizás estamos incurriendo en este detalle de fornicación y de adulterio también. No solamente hablando de los de afuera, sino también de los de adentro también. Y cuando hablamos acerca de inmoralidad también, hay un tema que no nos gusta tocar y es el famoso tema de la masturbación. Interesante. Un tema que es tabú, que no lo tocamos, no lo hablamos, ni en la iglesia y mucho menos en la casa. Pero también la masturbación es una inmoralidad, es una aberración en contra de Dios. ¿Escuchaste bien? Ahora te hago una pregunta. ¿Estamos viviendo en un mundo inmoral sexualmente hablando, sí o no? Lo que me quiere decir que Cristo Jesús, tú velo como lo quieras ver, pero la realidad de la vida es que se ha aumentado a un punto superlativo de la misma manera como los tiempos de Noé y los tiempos de Lot. Pero no solamente eso, no solamente la inmoralidad, sino también allí en aquella ciudad sucedían algunas cosas aún más interesantes. Mira lo que dice el versículo 9, Génesis 19, 9. Y dice, y ellos respondieron, quita ya. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de elegirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían ¿qué cosa? Hacían gran violencia. ¿Escucharon bien? Así que Lot sale de la casa para hablar con los hombres de la ciudad y decirle, hey, cálmense. Y los hombres de la ciudad llegan y le dicen a Lot, ¿qué te pasa? Tú eres aquí el extraño, tú eres el extranjero y tú no vas a decir a nosotros qué hacer. No, vamos a hacer gran violencia contra ti. Eso es lo que dice el versículo. Hablemos un poco acerca de la violencia. ¿Cuántos hombres violentos hay aquí en esta noche? No levanten la mano. ¿Alguna dama quiere responder? Tampoco responde. ¿Cuántas damas violentas hay aquí en esta noche? Ahora sí los hombres responden. No, mentira, no vayan a responder. No respondan. Pero hay algunos hombres que somos bien violentos. Y hay algunas damas que somos también pero bien violentas. Tenemos un carácter explosivo impresionantemente. Es más, si tuviesen que cambiarnos el nombre, nos llamarían fosforito porque nos encendemos de cualquier cosa. Si nos miran, está mal. Y si no nos miran, peor. ¿Cierto? Y en la iglesia, si nos dan parte, no mal. Y si no nos dan parte, peor. Si nos llama el pastor, los ancianos, si me visitan. Si no nos visitan, no hay forma como mantenerlos contentos. No hay forma. Ese es su carácter. Le den la comida con chile o sin chile, definitivamente igual. No les gusta. Esa es la realidad de la vida.
Y cuando hablamos acerca de violencia, tuviésemos que hablar de violencia en varios contextos. Dentro del contexto de la violencia, mis amigos y mis hermanos, hay varias formas de violencia. Vean, está la violencia física, psíquica, psicológica, sexual, social, económica, verbal, de negligencia, golpes, contusiones, empujones, bofetadas, arañazos, insultos, amenazas, humillaciones, quemaduras. La sobrealimentación también es considerada violencia. Escúchenme esto. Para aquellos padres que piensan que sus hijos bien rellenitos y bien de sobrepeso, eso es considerado también violencia, a menos que el niño tenga alguna condición. Y también, por supuesto, la violación, y pudiésemos mencionar algunas otras. Lo interesante de esta lista es que por cualquiera de ellas que mencionemos, usted puede ir preso. ¿Cómo dije? Por cualquiera de ellas, usted puede ir preso. Esta lista es bien, pero bien interesante. ¿Cuál de estas creen ustedes que es la más usual? De las que hay más casos. ¿Cuál les parece a ustedes? ¿Qué creerían ustedes? ¿La física? ¿Alguien dice otra? ¿Perdón? Psicológica. ¿Alguien dice alguna otra? Sexual. ¿Alguien dice alguna otra? Verbal. Muy bien. Abuso doméstico. ¿Alguien dice alguna otra? Social. Insultos. ¿Ok? ¿Alguien dice alguna otra? Amenazas. Déjame dar la respuesta. Escuchen bien esto. La peor de todas estas y de la cual hay mayores casos es la violencia por negligencia. Oh, no se lo esperaba. Déjeme decirle lo que es la violencia por negligencia. Escuchen bien esto. La violencia por negligencia es privar a algún miembro de la familia dependiente de los elementos básicos necesarios para garantizar el desarrollo armónico e integral. Es decir, lo relativo a ¿qué? Alimentación. ¿Qué más? La educación. ¿Qué más? La salud. ¿Qué más? El cuidado. ¿Qué más? La seguridad. ¿Y qué más? Y el afecto. 71.77% de los casos de violencia son casos de violencia por negligencia. ¿Escuchaste bien? Negligencia. La negligencia tiene que ver con falta de afecto. ¿Cuándo fue la última vez que tu papá te dijo I love you? ¿Cuándo fue la última vez que tu mamá te dijo I love you? ¿Se han puesto a pensar, padres? ¿Cuándo fue la última vez que tu esposo te dijo I love you? ¿O cuándo fue la última vez que tu esposa te dijo I love you? ¿Cuándo fue la última vez que te trajo rosas? Sin ningún tipo de motivo especial, porque el Día de las Madres no cuenta, tu cumpleaños tampoco, las Navidades menos, y el día que te mueras ni las vas a ver. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que te trajo flores? ¿Ven? ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Negligencia. Pero somos nosotros expertos en apuntar todo otro tipo de violencia, pero la negligencia a veces se nos pasa por alto. Y somos bien negligentes. Mijo, ¿cómo te fue en la escuela? Tan sencillo como eso. Oye, qué chamaco, pero mira, te pareces a tu padre así de bien inteligente. ¿Cuándo fue la última vez que te lo dijo tu papá? Pues no, muchos le decimos, qué intelibruto eres. Right? ¿Por qué te manda a la escuela? Y comenzamos entonces a balbucear de un montón de cosas. Negligencia, falta de afecto. Falta de afecto. Es más, algunos de nosotros estamos casados y pareciera que no estamos casados. ¿Cuándo fue la última vez que le agarraste la mano a tu esposo o a tu esposa? Que te sentaste con ellos y pudiste poder sentarte en la iglesia. Yo no me puedo sentar con mi familia. Todo el tiempo estoy parado, estoy predicando. No me puedo sentar con ellos. Ustedes tienen la oportunidad, agárrenle la mano a su esposa. Agárrenle, colóquenle la mano por el hombro. Ahora, si usted sabe que eso, escúcheme bien, si usted sabe que eso lo va a distraer, ¿ok? Escúcheme lo que le voy a decir. Y su mente va a empezar a volar por otros lados, entonces sí quédese calmado. ¿Ok? ¿Me entendieron lo que les dije, cierto?
Ok. Pero si no, por favor, el afecto. Ahora, ¿el mensaje es para los de afuera o para los de adentro? Para los de adentro. Válgame. Hay algunos niños que están creciendo y no saben qué es decir te amo. Hay algunos niños que nunca han visto a sus padres besarse. Nunca los han visto besarse. Nunca los han visto acariciarse. Nunca los han visto agarrarse la mano. Nunca han escuchado a papá diciéndole a mamá, te amo, I love you. O en su dialecto. ¿Cómo se dice en dialecto te amo? A ver. ¿Cómo? Tilgante. ¿Cuándo fue la última vez que tilgante tu mamá? ¿Ah? ¿Cuándo fue la última vez? No lo oyen. Y crecen así. Y se repite entonces en los matrimonios. Hay que romper ese patrón. Afecto, falta de afecto. Y en algunos casos sabemos algunos que somos demasiado afectivos y ahí vienen los problemas, así que tengamos cuidado. Pero violencia. Cuando hablamos de violencia, hay muchas cosas que pudiésemos mencionar en la violencia. Hablemos de la violencia en los matrimonios y en los noviazgos. Hay algunos matrimonios que son bien, pero bien violentos. He visto algunos caballeros que le dan a sus esposas. Las corrigen delante de la gente. Le rompen la ropa. Inclusive hay algunos noviazgos, ni siquiera están casados, y los novios le dicen a su novia, ¿y así para dónde vas? ¿Vas a salir así? No way, Jose. You go change her, you're not going anywhere. Le rompen su vestido, le rompen su blusa. Es más, le dicen, unfriend them. I don't want you to be friends with them in Facebook or Instagram and all this kind of stuff. Violencia, y ni siquiera están casados. Ni siquiera están casados, y ya empezamos mal. En la casa vemos algunos esposos bien, pero bien violentos. Y también vemos algunas esposas que se han puesto los pantalones y son bien, pero bien violentas. Le han dado al esposo por donde le tienen que dar. ¿Cierto? He visto algunas ollas que han cambiado de forma, no precisamente porque se han quemado o se han caído, sino porque las esposas han hecho uso de ellas. Esta es la realidad de la vida. Vivimos en un mundo de violencia, también con los de adentro, porque el mensaje no solamente es para los de afuera, también con los de adentro. Habemos algunos padres que no corregimos a nuestros hijos, sino utilizamos la violencia. Escúcheme esto, la violencia en muchos casos para desquitarnos con ellos o para sacarnos también de adentro algo que sucedió en nuestra vida pasada. Esta es la realidad de la vida. Si no, pregúntenle a los hijos. Pregúntenle a los chamacos cómo papá y mamá los corrigen. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? No estoy diciendo no los corrijan. Yo no dije eso. Sepamos hacerlo y hagámoslo sabiamente. Son dos cosas muy diferentes. Violencia. Dentro de los matrimonios y también dentro de los noviazgos. Dentro del contexto de la violencia también. Siempre he querido colocar aquí una foto de una junta de iglesia. La violencia es la política. Cuando los políticos no se entienden, ¿han visto ustedes los memes? ¿Han visto también las noticias? Comienzan a tirarse las hojas, que los lapiceros, que si el agua, que si la silla. No, hombre, comienzan a volar un par de cosas. Y cuando la junta de la iglesia no se pone de acuerdo, ¿qué sucede? Vuelan las hojas también. Pero el mensaje es para los de afuera, ¿cierto? No. El mensaje es para los de afuera. Si no, pregúntenle a algunos miembros de iglesia para que vean. Hay juntas que no tienen ni un solo joven en su junta de iglesia. Ni un solo joven. A mí me encanta traer a los jóvenes a la junta de la iglesia. Para que vean cómo los líderes de la iglesia manejan los negocios de Dios, porque no son tus negocios. Los negocios de Dios. Inviten a los jóvenes a su junta de iglesia. Déjenlos que los vean. Que los escuchen ustedes cómo se hablan. Cómo lidian con los problemas. Cómo toman el voto. Invítenlos. Pero el mensaje es para los de afuera. Violencia también dentro de la iglesia. Los líderes de la iglesia. La junta de la iglesia. Esa es la realidad de la vida. Pero no solamente eso.
Tuviésemos que hablar muchos otros aspectos acerca de la violencia en los deportes. Hoy en día, qué difícil es ver un buen partido que no sea violento, ¿cierto? El detalle es que nuestros muchachos comienzan a crecer viendo a estos jugadores, queriendo ser como ellos, queriendo tener un futuro igual que ellos. Y lo que más vemos precisamente en los deportes es precisamente la violencia. Y cuando tenemos un equipo de fútbol o de voleibol o de básquetbol y vamos a jugar contra otra iglesia, ¿qué sucede? En los partidos interiglesias, especialmente cuando jugamos al fútbol, ¿cierto? A los que nos encanta el fútbol. ¿Qué sucede en los partidos interiglesias? Empujones. ¿Qué sucede? Empujones. Empujones, las palabras, Faltas de respeto. se caltean los ánimos y se fueron los frutos del Espíritu. ¿Cierto o no cierto? Si yo les estoy mintiendo, ustedes me dicen, yo me siento o me voy. No tengo ningún problema. Pero esta es la realidad de la vida. Y el mensaje es para los de afuera. No, para los de adentro. Esto sucede con nosotros hoy en día. Ya vemos algunos de nosotros que somos precisamente los que a veces los frutos del Espíritu se nos van. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Violencia. No solamente en los deportes, teníamos que hablar también de la violencia en las películas. Qué difícil hoy en día es ver una película que no tenga contenido violento. Y no vamos al cine. Algunos decimos, no, yo no voy al cine, pero traemos el cine a la casa. No, hombre, tenemos el Netflix, tenemos el Roku, tenemos el otro, ¿cómo se llama el otro? Y así sucesivamente. No, los tenemos todos. Todos los tenemos habidos y por haber. Y las películas que a veces permitimos que nuestros niños y nuestros jóvenes también vean, son películas que tienen contenido también violento. Y lo que hacen los niños, los pequeños, lo copian precisamente de lo que los adultos están viendo hoy en día. Violencia en las películas. Tenemos que hablar también de violencia en las caricaturas. Hoy en día es muy fácil también dejar a nuestros niños sentados enfrente de una televisión, darles la tableta o el teléfono. Dale, chamaco, entretente, déjame tranquilo, ¿cierto? Mientras nosotros seguimos cocinando, seguimos chateando, o estamos ahí en el Facebook, o estamos en el WhatsApp, o haciendo cualquier otra cosa. Qué fácil es dejarles a ellos los aparatos electrónicos para que se entretengan. Y hoy en día también a través de los aparatos electrónicos y lo que nuestros niños están viendo en las caricaturas, hay mucha, pero mucha violencia. Y nosotros ni siquiera nos damos cuenta porque, ¿y a dónde? ¿Cuándo fue la última vez que le chequeaste a tus niños el contenido de lo que vieron? ¿Saben lo que dicen? Hay un app para eso. Es cuestión de informarse. Yo sé lo que mis niños ven. Las 24 horas del día. ¿Cuánto tiempo pasaron